Ya, vamos. Bueno, me avisan cualquier cosa se vaya al internet para cambiar de red en todo caso. Ya, chicos. Y cualquier duda ya saben. Abre su micrófono o levanta la mano porque no los puedo ver. Ya, bueno, la clase de hoy comienza con espondioartropatía seronegativas. Esta es la tercera clase, ¿ya? De reunión. En general, las espondiloartritis, también se le conoce así, seronegativas, van a ser un conjunto de enfermedades, ¿no? No es solo un tipo de enfermedad, sino que aquí vamos adelantando todas estas enfermedades, esta es la clasificación clásica que se le da, todas estas conforman el nombre de espondiloartritis seronegativas o espondiloartiropatías. ¿Ya? Todas van a compartir características clínicas, radiológicas o genéticas que generan esta diferenciación de otras artritis crónicas, ¿no? Principalmente aquí vamos a tener que hay una inflamación crónica del esqueleto axial. Esto tenemos que recordar, que afecta predominantemente al axial, que van a ser esta columna vertebral y articulaciones sacroiliacas. También hay un patrón de oligoartritis y predominio de miembros inferiores, principalmente cuando es la artritis periférica con la distribución en afectación articular característica, ¿no? También comparten como característica las entesitis, dactilitis, uveitis, psoriasis, enfermedad inflamatoria del intestino. Todo esto tiene como, va a predisponer al paciente a generar esta artropatía. Luego, nuestro gen que ya debemos conocer o que nos acordaremos de las anteriores clases, el tipo HLA-B27, que tiene una asociación con este antígeno de histocompatibilidad, ¿no? Hay bastantes enfermedades que la tienen y la artropatía sigue siendo una de ellas. Ya, en general, para que recuerden, son un grupo de enfermedades que generan esta inflamación en las articulaciones. ¿Y por qué se le dice seronegativas? Porque justamente van a salir negativos o tienen una ausencia de factor reumatoideo y otros anticuerpos, ¿no? No va a haber esta positividad de alguno de estos marcadores, entonces ahí para que se acuerden. ¿Por qué son seronegativas? Porque hay ausencia de factor reumatoideo y otros anticuerpos. Incluso son preguntas que a veces el doctor hacía durante las rotaciones o para el mismo examen, así que recuerden por qué son seronegativas. Bueno. En general se clasificaban de dos formas, la clasificación clásica y la actual. La que vamos a usar para la clase es la clásica y la que, si más no me equivoco, también en las rotaciones usan es la clásica, ¿ya? En la clásica son 6 tipos, la anquilosante, la psoriásica, que va a ser de predominio axial o periférica, ahí ya vamos a ver cuál es cuál, la artritis reactiva, que se asocia a una infección, espondiloartritis enteropática asociada a enfermedad de intestino inflamatorio, y espondiloartritis de inicio juvenil y por último las indiferenciadas, que más que todo es ya de descarte y cuando no encajan en ninguna de estas otras 5 cajas de enfermedad, lo vamos a decir que es una diferenciada. En la clasificación actual, por otro lado, vamos a tener dos grupos, ¿no? La axial y periférica, pero en la axial vamos a primero pedir rayos X, ¿no? Una vez que pedimos rayos X aquí, vamos a clasificarla en dos, en radiográfica y no radiográfica. En el caso de que tenga signos radiográficos, se queda nada más ahí. Del que no haya, vamos a pedir una resonancia magnética, ¿no? Si no sale alterado, pasamos al siguiente paso, que es resonancia y lo complementamos con el estudio del gen y criterios clínicos. Luego en las espondiloartritis periféricas, aquí ya lo clasificamos de nuevo con su subclasificación de psoriasis por enfermedad de intestino inflamatorio, por infección precedente, que le podríamos decir que también es una artritis reactiva, o que no clasifique en ninguna de estas y entonces es sin psoriasis, ni enfermedad de intestino inflamatorio, ni infección precedente. En la espondilitis anquilosante, que recordemos que es de nuestro primer grupo, aquí ya vamos a empezar a hablar de esto, ¿ok? En la anquilosante va a ser la más frecuente de toda la familia de espondiloartritis, ¿ya? Su hallazgo característico es la sacroilitis, más frecuente en varones. Aquí hay que recordar, por ejemplo, a diferencia del lupus o de la artritis, que recordábamos que su tasa era mayor en mujeres, aquí es en hombres.
de 2 a 3 a 1 en mujeres y suele comenzar entre los 20 y 30 años. Va a ser infrecuente en africanos o japoneses y el 90% de los pacientes con espondiloartritis van a mostrar una predilección o bueno, hay un complejo de histocompatibilidad HLA-B27. ¿Ya? Aquí recuerden de nuevo este gen. Es muy importante que recuerden para que puedan diferenciar en sus casos clínicos. La evolución en general de la enfermedad es variable, ¿ya? Y va a desarrollarse la anquilosis tal cual por el nombre que recibe, solo si en algunos casos. En general, la incidencia y la prevalencia de la enfermedad es baja, pero igual los casos que tengamos hay que controlarlos bien porque si no puede presentar, por ejemplo, al cabo de 10 años, el paciente va a adoptar una postura inconfundible que empieza a tener esta como joroba, ¿no? Empieza a tener también muchas esteropatías, puede haber esta sacroilitis, que es aquí esta bolita que ven aquí, puede presentar también postrartritis crónica, obviamente la inflamación intestinal, PID, dilatación de la raíz aórtica, uveitis y fracturación de las vértebras cervicales, a predominancia de C5, 6 y 7. También puede tener una pérdida de la lordosis lumbar, cifosis dorsal, el aplanamiento torácico y cifosis cervical. En cuanto al gen HLA-27, puede ser necesario para el diagnóstico, pero no es suficiente, ¿ya? Menos del 5% de los que tienen espondilitis o sea, menos del 5% presentan el gen, ¿ya? Entonces, también puede tener asociación según la patología, porque el HLA-27 no es necesariamente exclusivo de la espondilitis. Vamos a presentarlo, sí. Aquí vamos a poner, ¿ya? Voy a poner, espérense, negro. Ya. A ver. La espondilitis anquilosante sí va a estar presente, pero, por ejemplo, de un 90 a un 95%. En una artritis reactiva, que es de la otra familia del mismo grupo, en un 50 a 75%. En artritis psoriásica va a estar presente en un 60 a 70%. En el compromiso axial y en el periférico va a estar en un 25%. Y finalmente en las indiferenciadas que se acuerdan que no encajaban en ninguna de las otras va a estar presente en un 50%. Entonces recuerden eso, ¿no? Que puede ser necesario, pero no es suficiente para el diagnóstico. Ahora sí comenzamos con la fisiopatología. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Espero que no. Si no, igual me escriben en todo caso. ¿Ya? A ver. Tenemos aquí nuestra molécula de HLA-B27 heterodímero que va aquí a detectar a nuestro péptido de artritogénico, perdón. Este péptido, no sé si recuerdan, pero va a estar ubicado en los cartílagos. ¿Ya? Aquí en este compuesto, como ven, tenemos alfa 1, 2 y 3 y esta beta microhemoglobina, ¿ya? Esto es como principal para que identifique los inmunocomplejos, ¿ya? Es un factor, uy, identifica. Bueno, me olvidaba acá también de reiterarles, en realidad todavía este tipo de enfermedades no tiene como una fisiopatología clara o como muy específica a diferencia de las otras enfermedades. Aquí ven numeritos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ya, estas son hipótesis de lo que podría ser el por qué se ocasiona la enfermedad. Y en este caso y en la clase también mencionan de que las más aceptadas o la que el doctor también recomendaba que nos aprendamos era la hipótesis 1 y la 2. ¿Ya? Entonces de esas son las que les voy a comentar. Entonces nos habíamos quedado que esta beta microhemoglobina identifica los inmunocomplejos.
Entonces, lo que va a hacer es que va a presentar péptidos a nuestro CD8 células T, que ya conocemos, ¿ya? Y una vez que ya presentó los péptidos y ya sabemos que después de nuestras células T, la adaptativa va a generar nuestros antígenos o la respuesta inflamatoria para luego generar toda esta respuesta, va a activar esta respuesta inflamatoria con las interleuquinas 17, generando de nuevo esta proinflamación. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner que activa la respuesta inflamatoria. Ahora, por el otro lado, que es esta, ¿ya? Vamos a tener que principalmente esta interleuquina 23 va a ser estimulada, pero al ser estimulada no se, o sea, va a ser estimulada porque aquí tenemos de nuevo nuestro complejo HLA-27. ¿Qué pasa con esto? Es una proteína al final y al cabo. Entonces, esta proteína no se va a plegar bien. Y lo que quiere más bien, si ven esto de acá, esto significa que es el retículo endoplasmático. Esta proteína, al no plegarse bien y al tratar de ingresar a nuestro retículo endoplasmático, que genera un estrés. Va a causar este estrés y lo que genera es esta autofagia, luego va también a generar la producción de las citoquinas proinflamatorias, la activación del IL-23, y es ahí donde luego genera toda la cascada para que produzca esta inflamación en el esqueleto axial o periférico, dependiendo del tipo de fisiopatología a la que esté orientada nuestro complejo, ¿no? Esta es de la espondiloartropatía asociada a intestino inflamatorio, ¿ya? Entonces aquí todo esto vamos a ver qué ocurre en el intestino. Un segundito, chicos. Ay. Ya. Entonces, aquí tenemos esta imagen que nos va a ilustrar cómo es que hay esta disbiosis o esta disrupción de la barrera intestinal en nuestro organismo para que se genere una espondiloartropatía, ¿ya? Primero tenemos que hay un desbalance de la microbiota, ¿ya? Primero se va a romper esta barrera o esta tolerancia también. Estos, por ejemplo, son comensales buenos que todos tenemos, ¿ya? Pero en el caso de que se rompa esta barrera, aquí tenemos bacterias que invaden y hay este desbalance de microbiota y ya penetra al torrente, ¿no? Aquí van a tener tres pasos. Primero, nuestra inmunidad innata, que ya recordamos que se van a activar 3 vías. La inmunidad innata, la adaptativa y finalmente el mimetismo molecular. En esta inmunidad innata, las células detectan los patrones mediante los PRR, que eran los receptores, estos sensores de acá, los Pattern Recognizing Signal, ¿no? Va a detectar estos patógenos, producen nuestras citoquinas y llaman a nuestra inmunidad adaptativa. En la inmunidad adaptativa, en este punto 1, se va a activar las células dendríticas que capturan los patógenos y los llevan a los ganglios linfáticos, ¿ya? A los ganglios linfáticos. Una vez que ya están en los ganglios linfáticos, las células T y B van a generar esta diferenciación en las células plasmáticas y producir los anticuerpos. Las células T se van a diferenciar en los subtipos como el TH1 y el TH17, que van a secretar interferón y también la interleuquina 17, ¿ya? Finalmente, la respuesta adaptativa inmune va a eliminar los patógenos, pero en algunos casos la invasión o esta inflamación va a persistir. Y es entonces cuando pasamos al tercer paso, que es el mimetismo molecular. Algunas bacterias que están en el organismo pueden parecerse a nuestras proteínas del cuerpo, ¿no? Y los linfocitos T se van a confundir, por eso se llama mimetismo, ¿no? Porque como que se parecen mucho y nuestros propios linfocitos no pueden diferenciarlos y desencadenan una autoinmunidad.
Y este mecanismo se ha relacionado con las espondilopatías anquilosantes y también la de la enfermedad inflamatoria intestinal. En general, el dolor que presenta cualquier paciente de espondiloartropatías va a ser un dolor inflamatorio. ¿Que se acuerdan de alguna de las características, por ejemplo, más importantes del dolor inflamatorio, chicos? Que la diferenciaba, por ejemplo, de un dolor mecánico normal. ¿Que mejora con el ejercicio? Ujú, muy bien. Ya, entonces aquí esto sí es súper importante que recuerden, ¿no? Entonces, si es un dolor inflamatorio para cualquier espondiloartropatía, mejora con el ejercicio y empeora con el reposo. Aquí también, al igual que la artritis, lo comparte, por eso incluso hay una que tiene mucha relación con eso, y de su clínica también vamos a sacar algo similar, es la rigidez matutina mayor a 30 minutos. Pero, por ejemplo, ¿no? Diríamos, ¿qué lo diferencia de una artritis reumatoide? El resto del cuadro clínico. Uno de los criterios importantes para poder diagnosticar esto es que sea menor de 45 años y un tiempo de duración mayor a 3 meses. Si recuerdan, la edad para artritis reumatoide incluso era no tan joven, diríamos, ¿no? Y también se presentaba mayormente en mujeres, aquí es mayormente hombres, entonces hay cositas que hay que diferenciar para no confundirnos, porque ambos pueden tener rigidez matutina mayor a 30 minutos, pero también las características del dolor es importante, ¿no? También, para que recuerden aquí, ¿dónde está? Vamos. La artritis reumatoide se diferencia de las espondilo porque en la artritis reumatoide la afección o la patogenia de la enfermedad ataca a la membrana sinovial. ¿Ya? A diferencia de las espondilopatías que van a atacar a las membranas del cartílago o también de otras partes, no necesariamente solo del cartílago, ¿ya? Pero a diferencia de la artritis que recuerdan que había el panus y todo en los sinovitos, ¿no? Ay. Luego también el tiempo de duración de mayor a 3 meses que ya les mencioné, tiene un inicio insidioso, mejora con el ejercicio y empeora con el reposo, también mejora con AINES y despierta al paciente durante la segunda mitad de la noche. En cuanto al dolor articular que va a presentar el paciente, pues es una lumbalgia inflamatoria. La lumbalgia es uno de los signos más característicos o del dolor que va a presentar más frecuente el paciente, ¿no? Un dolor en la espalda por mucho tiempo, paciente joven, mayor a 3 meses, y que de la nada inició su dolor, o más bien fue progresivo igualmente, ahí hay que pensar en una espondiloartropatía. También artritis periférica, compromiso de la pared torácica y entesitis. Otra de las manifestaciones es extraarticular. Por ejemplo, oftalmológicamente tenemos a la conjuntivitis, uveitis anterior aguda, que está presente en un 30-35% por ciento de los pacientes, que normalmente suele ser unilateral y se va a manifestar con dolor, fotofobia, lagrimeo y visión borrosa. Lo bueno es de que se van a curar y dejan, o sea, el paciente no tiene secuelas después de que se curan, pero tienen tendencia a recurrir. Entonces, hay que estar controlando bastante eso. También puede tener sinequias posteriores y el glaucoma. En la afectación cardiovascular, la evolución va a encontrarse a raíz de la inflamación de la parte aórtica y puede ser clínica o hemodinámicamente significativa, pero va a producir también una insuficiencia aórtica. Entonces, por eso tenemos esta insuficiencia valvular aórtica, aortoitis ascendente, trastornos de conducción, cardiomegalia, pericarditis o incluso podría llegar a un infarto agudo del miocardio. En los pulmones vamos a tener la fibrosis apical, el engrosamiento pleural o la pared bronquial.
Gastrointestinalmente, obviamente la enfermedad de intestino inflamatorio que está relacionada con alguna de las espondiloartritis, pero es muy frecuente en más o menos en un 30-60%. También puede afectar histológicamente o inflamatoriamente al colon y al ileum. Y la enfermedad que tiene coexistencia exactamente solo con esta enfermedad es justamente la espondilitis anquilosante con enfermedad de intestino inflamatorio, ¿no? Renal, al nivel renal, una nefropatía por IgA, amiloidosis, glomerulonefritis. En el sistema nervioso, la fractura vertebral y subluxaciones de C1 a C2 o el síndrome de cauda-equina. Para el diagnóstico. En el diagnóstico hay que recordar igual la suma siempre del cuadro clínico, imágenes y laboratorio para llegar a nuestro diagnóstico. En cuanto a imágenes, la radiografía es como la prueba principal porque nos va a ubicar radiológicamente la presencia de las lesiones que son la sacroilitis, ¿no? Y puede ser bilateral o simétrica con el borramiento del hueso. Eso es lo que vamos a ver generalmente en las radiografías. Se va a clasificar del grado 0 al 4. En el grado 0 es normal, por ejemplo, esta es una sacroiliaca normal, ¿ya? Esta es la normal. Luego, este va a ser un grado 1, por ejemplo, y aquí ya como ven el grado 3 y el grado 4. En el grado 1 hay cambios sospechosos, aquí se puede ver, ¿no? O sea, es algo que no te deja ver completamente si hay una normalidad o no, a diferencia del grado 2, que sí es una normalidad mínima, hay pequeñas áreas localizadas con erosión o esclerosis. En el grado 3 hay una anormalidad inequívoca y sacroilitis moderada o avanzada, ¿no? Con algunos de los indicadores que son erosiones, evidencia de esclerosis, ampliación, estrechamiento o anquilosis parcial. Aquí son las erosiones en hueso ensanchado, en el grado 3. Y en el grado 4 lo que ya se ve es una fusión, ¿no? Es una anquilosis total. Bueno, para el diagnóstico también recuerden que podemos pedir marcadores de BCG o de PCR, pero como cualquier enfermedad inflamatoria, obviamente los vamos a encontrar elevados. Ya. Ok, en este PPT tenemos dos imágenes. A ver, de acuerdo. La radiografía simple va a ayudarnos para fases avanzadas, ¿ya? Entonces, para cuando el paciente es como, puede tener antecedentes o simplemente también quieres descartar, la utilidad más bien es de resonancia magnética. Entonces, rayos X para larga data y esta en fases precoces. ¿Alguno se acuerda de su clase de diagnóstico? ¿Cómo se llama este signo? El de acá. El de acá. El No sé. signo caña de azúcar. Ujú, sí, caña de bambú, pero sí. Ajá. Las radiografías simples, vamos a ver eso, ¿no? Es de utilidad para las fases precoces. Vamos a poder ver edema óseo y el reflejo de la inflamación de las sacroiliacas o de estos segmentos vertebrales, ¿no? Y este aspecto de la columna se le llama la caña de bambú, ¿no? Donde hay esta inflamación y la anquilosis de las articulaciones, también la osificación de alguno de estos ligamentos. Entonces a eso le llamamos caña de azúcar. Esto recuerden, ¿no? Como si en su caso clínico le pusiera, ¿no? En la radiografía se le ve aspecto en columna de caña de bambú, pueden orientarse a su diagnóstico. Y esto se va a dar sin tratamiento, ¿no? Si el paciente no se trata correctamente, vamos a tener esa columna. Si no, mejora bastante con el tratamiento. Por otro lado, en la resonancia, como les dije, tiene buena predicción a la terapia biológica y la estratificación también del pronóstico de acuerdo a cómo se inició, ¿no? En las fases precoces del tratamiento. Por ejemplo, aquí vamos a tratar de ver, ¿ya? Esto de aquí es grasa.
Y aquí lo oscurito que ven ya viene a ser la densidad o la comparativa con el otro lado que está afectado, ¿no? Y aquí esta, por ejemplo, es la articulación sacroiliaca. Ilíaca. Ya. Obviamente en las resonancias hay sus densidades y aquí está con el otro lado, aquí con el realce de agua, más bien. No está con, este es el realce de grasa y este es el realce de agua. Y aquí vamos a ver la fusión dentro del hueso. Aquí se ve diferente, ¿no? Aquí como parece que no, y esto es más bien es grasa. Y aquí cuando ya lo realizamos para agua, hay la fusión dentro del hueso, o el fluido, y con el realce de agua podemos ver que está inflamado. Ya. Otra de las cosas para identificar que justamente nuestro paciente tiene la patología, uno de los test de movilidad de columna lumbar, vamos a poner, es el test de Schober. Es un test donde el paciente va a ponerse de pie y vas a medir a la altura de L5. Ya este es L5 y lo vas a medir de la altura de la espina ilíaca posterior superior hasta 10 centímetros por encima. Si en el caso de que la distancia establecida entre estas dos marcas aumenta más de 5 centímetros, es normal, pero si es que hay una limitación menor, que puede ser 14, ¿no? O 4 centímetros más o menos, ahí estamos hablando de que el paciente tiene una limitación o hay que buscar otros test para descartar o no la enfermedad. Ya ese es el test de Schober. Mides en L5 para arriba, 10 centímetros, si está en 15 está bien, si es menos de 15, a posible patología. ¿Ya? Luego, como ya recuerdan nuestros criterios de clasificación, que no necesariamente nos dan el diagnóstico, pero nos pueden orientar, ¿no? Estos nos dicen que paciente con dolor de espalda mayor a 3 meses y una edad de inicio menor a 45 años, vamos a expandir imágenes, acroilitis en imágenes con una fusión o el gen, ¿no? Más otras dos funciones del SPA. Aquí las características de nuestro síndrome va a ser dolor de espalda inflamatorio, las artritis, entesitis completa, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, que estas son nuestras enfermedades de intestino inflamatorio, buena respuesta a los AINES, antecedentes familiares, HLA-B27 y PCR elevado. En el caso de que ya tengamos nuestro gen o nuestra orientación con gen, sacroilitis en las imágenes con inflamación activa o sacroilitis radiológica, pero según los criterios de Nueva York. Bueno, el tratamiento. En general, el tratamiento es mejorar los síntomas, prevenir el daño estructural y preservar la función del paciente, ¿no? Para ello tenemos, obviamente, como siempre, medidas farmacológicas y no farmacológicas. En las no farmacológicas, la rehabilitación, el ejercicio, son un pilar básico para mantener la movilidad de la articulación, ¿no? Y tratar de conservar su función porque este tipo de enfermedades limitan mucho la calidad de vida del paciente. Además de que es esencial, si el paciente fuma, dejar de fumar. Para la mayoría de las enfermedades autoinmunes, si hay un antecedente de tabaco, es eliminarlo por completo. Ya, ahora sí. Si es que la sintomatología predominante es axial o periférica, el tratamiento va a ser igual, ¿no? En primera línea, los AINES. Los AINES son la base del tratamiento fundamental para cualquiera de las dos sintomatologías predominantes, ¿no? Axial o periférica. Van a probarse todos los tipos de AINE posible y vamos a hacer combinaciones de AINES. Al ser el tratamiento base, vamos a tener que usar dosis plenas durante 4 semanas. ¿Y cuándo solo se va a considerar que hay un fallo de AINE o de tratamiento en AINE para no escalar una terapia no farmacológica o más bien, digo, para una biológica? Vamos a tener que doblar, como sumar 2 AINES, dosis plenas, 4 semanas. Si no funciona y tampoco funciona cuando hemos rotado a otro AINE, otra familia, vamos a recién rotar a uno biológico a la segunda línea, ¿ya? Entonces, no hay que simplemente porque el paciente
dijo que no lo tolera bien, también hay que ver a qué se refiere con tolera o no tolera bien, ¿no? No se puede cambiar tan fácil porque el AINE es la base y si pasas de eso ya es difícil mantener también al paciente con otro tipo de medicamentos más fáciles de conseguir. Bueno, entonces tenemos que primera línea, AINES y terapias no farmacológicas, como ya mencioné, ejercicio, fisioterapia, rehabilitación, en si no, sulfasalazina y metrotexato. También corticoides intralesionales, esto más que todo para las enteropatías que tienen sinovitis persistente, pero lo malo de los corticoides es que no mejoran si hay una afectación axial, ¿no? Por eso está solo más en el lado periférico. En la segunda línea, las terapias biológicas, ¿no? Lo tienen dos dianas, dos como puntos target, que son los antifactor de necrosis tumoral y interleuquinas 17. Los MAP, que ya se acuerdan qué significaban la AB en los medicamentos así, de terapias biológicas. Era antibody, o sea, anticuerpo. ¿Ya? Para que se acuerden. Eso les va a ayudar. Bueno, en el pronóstico, normalmente tenemos que medir, ¿no? Su capacidad de función y es aceptable en la mayoría de los pacientes una vez que empieza a tomar el AINE, a tener ejercicio y fisioterapia, la calidad de vida mejora. Pero hay factores de mal pronóstico, como en algunas enfermedades, ¿no? Algunos de los que se asocian son si hay un comienzo precoz antes de los 16 años. Sexo masculino. Ya. Entonces, pobre pronóstico, si el paciente es varón, menor a 16 años, tiene su debut, hay una afectación periférica, especialmente en las caderas, también hay una limitación precoz de la movilidad lumbar o el paciente presenta dactilitis cuando hay una pobre respuesta a los AINES y tabaquismo. ¿Ya? Ahora, de la otra familia que les hablé era de las espondiloartritis con psoriasis. Ya, la psoriasis es una afectación dermatológica y afecta hasta el 30% de estos pacientes que tienen psoriasis, ¿no? Entonces, tiene que existir nuestra base de enfermedad que el paciente presenta psoriasis y justamente un 30% de este grupo de pacientes puede presentar espondiloartritis. Se va a presentar en la cuarta o quinta década de vida, pudiendo aparecer también en infancia o juventud, y el comienzo de la enfermedad articular se va a producir en la mayoría de los pacientes posteriormente a la clínica cutánea. Primero psoriasis y luego recién espondiloartritis. En el caso de que mayor riesgo de que presente espondiloartritis es cuando el paciente presenta una psoriasis, pero mayor, con más del compromiso del 30% de la superficie corporal. ¿Ya? Este dato de superficie corporal o mayor de 30% consta de que ya el paciente presente detrás de las uñas, cuero cabelludo, detrás de las orejas, ¿no? Entonces, si hay este factor de riesgo, es mayor probabilidad de espondiloartritis. Por otro lado, en el compromiso periférico tenemos las artritis, las entesitis, dactilitis. La más frecuente es la dactilitis en pies y en plantar o de Aquiles, la entesitis, ¿no? En dactilitis vamos a encontrar que puede ser aguda o crónica y que va a estar asociado a esta enfermedad articular severa. En el esqueleto axial
La sacroiliitis unilateral es la más común y la bilateral, pero tiene que ser similar a enteropatías. ¿Ya? Para los criterios de clasificación en las artritis psoriásicas tenemos que tener una evidencia de la psoriasis, ¿no? Igual nuestra tabla, recuerden que hay una psoriasis actual con una enfermedad psoriásica debajo de la piel o el cuero cabelludo según los criterios del dermatólogo o reumatólogo. Entonces tienen que ir de la mano, ¿no? Primero pasar por un examen dermatológico o reumatológico y luego derivar para poder recién tener un puntaje de 2. En este caso, por ejemplo, lo importante para que consideren o sea, como criterio específico, sería la evidencia de psoriasis, la distrofia unguial psoriásica, una prueba negativa de factor reumatoideo, porque son seronegativas, dactilitis y evidencia radiográfica de una enfermedad articular con formación de hueso, ¿no? Aquí la especificidad es del 98.7% y una sensibilidad del 91.4%, así que sí podemos también guiarnos en torno a esto. Y aquí también vemos, por ejemplo, en esta radiografía, esto sería una erosión, una fusión o anquilosis y una resorción de la articulación. Otro de los tipos era nuestra artritis reactiva, donde la artritis reactiva se va a definir como justamente, ¿no? En el título nos acordamos. ¿Reactiva a qué? Ese es el problema, que el líquido de la articulación no tiene una infección, pero simplemente es una reacción a la inflamación que se generó por una infección. Es un poco raro, ahorita lo vamos a tratar de explicar, ¿no? Entonces, es una inflamación aséptica mono o poliarticular después de un proceso infeccioso con periodo de latencia variable. El paciente pudo haberse contagiado, por ejemplo, de algún enteropatógeno, uropatógeno, un virus o parásito, ¿no? Entonces, el paciente antes de tener esta artritis ha tenido que presentar alguna enfermedad infecciosa y a raíz de esto el cuerpo mismo ha generado esta reacción a la infección generando inflamación. Y la articulación tiene esta inflamación, pero no por la bacteria que ha ingresado, porque es aséptica, no presenta. O sea, cuando tú analizas el líquido sinovial o cualquiera como marcador inflamatorio, no te va a generar una respuesta a algún patógeno, sino simplemente una reacción a la inflamación o infección previa. ¿Ya? Espero haberme dejado entender. Requiere un descarte de alguna otra espondiloartropatía, porque en sí la reactiva es una enfermedad de descarte, ¿ya? La evolución es autolimitada, con recuperación en menos de 6 meses, y el tratamiento es con inmunosupresores. La clínica va a tener artritis simétrica y progresiva, de predominio de miembros inferiores, puede haber entesitis y dactilitis, queratodermia blinorrágica, vanilitis circinada, entre otros. Otro del grupo de la familia es asociada a enfermedad de intestino inflamatorio. ¿Se acuerdan cuáles son las enfermedades de intestino inflamatorio, chicos? En el PPT. Ya. Las enfermedades de intestino inflamatorio son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Estaba aquí, nada más. Son de seguro de empato, ya lo habrán visto, bueno, lo van a ver, ¿no? Tienen diferentes, son como el mismo grupo, pero al mismo tiempo tienen sus características de cada uno. Pero en resumidas cuentas son enfermedades crónicas en el tracto gastrointestinal que se caracterizan por otra vez una respuesta inmune anormal, ¿no? Entonces se asocia bastante con, si ya de por sí estas son con una respuesta inmune anormal, le sumamos que puede afectar a las articulaciones, ¿ya? A nivel extraarticular puede dar eritema nodoso, uveitis, escleritis, etc. Tiene dos tipos de compromiso, además del axial. El tipo 1, que va a estar asociado a una oligoarticular de articulaciones medianas o grandes en miembros inferiores. El inicio es agudo y va a estar autolimitado. Tampoco tiene daño articular y generalmente es asimétrico.
En el tipo 2, que es poliarticular simétrico, entonces acá ya tenemos dos diferencias. En el tipo 1 asimétrico y el tipo 2 simétrico. Además de compromiso de miembros superiores, y recordamos que el tipo 1 más bien era inferiores. El daño, la afectación es persistente, aquí hay más bien una afectación autolimitada, hay un daño articular y el tipo 1 no tiene daño articular. Entonces aquí está bastante claro para que recuerden las diferencias entre tipo 1 y tipo 2. Compromiso axial, sacroiliitis, subclínico y puede llegar a anquilosis, hasta en un 10%. Y estas es las manifestaciones articulares para que recuerden un cuadrito nada más para que lo tengan resumido. La artritis periférica en frecuencia de 5 a 15 y algunas en hasta un 50%, en la axial del 10 al 20. El sexo en la artritis periférica no tiene alguna predominio de femenino masculino, a diferencia del axial, que sí es masculino. El HLA tiene mayor asociación al tipo 1 y la afectación axial al gen HLA-27 sí está asociado en un 50-75%. Extraarticulares está el ocular y cutánea, y la afectación axial no está asociado. Y el curso, como vimos en artritis periférica, teníamos un tipo 1 y tipo 2, que la más asociado de la enfermedad de intestino inflamatorio es la tipo 1, ¿no? Pero también vemos que la 2, solo que a mayor asociación, la tipo 1. Finalmente, la medición de las enfermedades de espondilodicitis anquilosante. En general, vamos a medir la actividad de la enfermedad. Como recordábamos, teníamos que ir midiendo para ver si escalábamos o no, también porque afectaba la función de las articulaciones y de la calidad de vida del paciente. Para medir la actividad de la enfermedad usábamos estas dos escalas o estas dos guías, ¿no? La VASDAI y la ASDAS. Cuando vamos a querer justamente ver para modificar el tratamiento, son en estas, en la actividad de la enfermedad. Para la funcionalidad, vamos a pedir este tipo de escalas solo cuando pierde la funcionalidad de huesos o porque haya una anquilosis, justamente la fusión de los huesos. Tiene que haber una relación con la cicatriz en huesos. Si no tenemos eso, nos vamos con la actividad de la enfermedad para ver y cómo está surgiendo el tratamiento o la terapia en el paciente. ¿Ya? Bueno, para recordar en general el tratamiento de también las espondilodicitis, la enfermedad inflamatoria, la reactiva y la psoriásica, también tienen su tratamiento, que es este en general, ¿no? El AINES, nuestra primera línea, ya lo sabemos, excepto en las espondiloartritis asociadas a enfermedad de intestino inflamatorio, ¿ya? Los corticoides vamos a usarlos en infiltraciones, principalmente también, como les había dicho, en entesitis, ¿no? Inmunosupresores, aquí sí tenemos, uy, perdón, ya, los tres principales, que es la sulfasalina, sulfasalina, perdón, que aquí vamos a darle una tableta al día. En el caso del metrotexato, es una o dos veces por semana. Y finalmente la leflunomida, que es todos los días. En los biológicos ya nos acordamos que eran las como dos targets que teníamos, era el anti-TNFA y el anti-L7. Bueno, para rehabilitación, por ejemplo, uno de los deportes, aquí vamos a poner ya, ahí recordábamos que era, tenías que hacer deporte, hidroterapia,
actividad física en general, pero uno de los reportes que más se recomienda era la natación, ¿ya? Luego venía el ciclismo. Lo digo porque he visto en algunos bancos inclusive que preguntaban eso también. El objetivo de la rehabilitación es prevenir. También aquí hay que recordar, que me faltó esto, que debe empezarse al diagnóstico. A la par, como vimos de nuestro tratamiento con AINES, se empieza con la rehabilitación. Creo que hasta aquí, chicos, ¿alguna duda antes de pasar con las preguntas? 1ª pregunta, chicos. ¿Qué es cierto con respecto a la artropatía psoriásica? 5, 4, 3, 2, 1, ya. La Siempre E. tiene... A ver, vamos a ver. Muy bien, sí. Gracias. Ya, entonces vamos a ver una por una, ¿ya? Siempre tiene factor reumatoideo positivo falso, porque justamente estamos hablando de las seronegativas, entonces no tenía factor reumatoideo positivo. El tratamiento es mandatoriamente empleo de corticoides sistémicos, estamos hablando que no. El AINES y la rehabilitación es la base de los tratamientos. ¿La enfermedad siempre debuta con componente articular y cutáneo al mismo tiempo? No, falso. Primero teníamos el compromiso cutáneo y luego recién el componente articular. Además de qué truco, ya saben, para este tipo de preguntas, la palabra siempre, nunca, esas casi nunca son, ¿ya? Entonces ahí pueden, en el caso de que no se acuerden, siempre no es. Al mayor compromiso de extensión cutánea, menor posibilidad de compromiso articular. Aquí un dato extra, no. Tiene que tener al revés, ¿ya? Y afecta de cerca del 30% de pacientes con psoriasis, sí. Es una pregunta de memoria en realidad, porque tal cual este dato te lo ponen en los PPTs y así. Así que recordar y si no, al descarte, ¿no? Entonces, ya. Siguiente pregunta. ¿En qué grupo poblacional esperaría de manera más frecuente diagnosticar una artritis reactiva? 2, 3. Aquí tenemos que es varones jóvenes en edad reproductiva. No, aquí te habla, puede ser un poco confuso, ¿no? Porque nos habla de una artritis reactiva y en sí tampoco nos dan una data específica de cuál es la epidemiología de la artritis reactiva. Pero como la artritis reactiva pertenece a todo este grupo de espondiloartropatías, recordamos que como los factores de riesgo justamente eran varones jóvenes en edad reproductiva, ¿no? Entonces aquí es un poco, puede ser por deducción o meramente memoria en el caso de que ustedes se aprendan tal cual, ¿no? Y la última pregunta, caso clínico, paciente mujer de 36 años de edad, con 3 años de diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal sin tratamiento. Hace 3 meses cursa con diarrea profusa, con episodios de sangrado, asociado a artritis en rodilla derecha, tobillo izquierdo y carpo derecho. Además, tiene factor reumatoideo negativo. ¿Cuál sería su diagnóstico? Chicos, esta está regalada. Solo hay una enfermedad que hemos hablado en toda la clase que está asociado a algo, que aquí te lo dicen ya. Una I. La E. La E, ajá. Muy bien. Espondiloartropatía asociada a enfermedad intestinal. Sí. Bueno, ahí creo que no se puso,
pero ya era la E, chicos. Sí, está bien, es la E. ¿Ya? Las referencias y ahorita les comparto su post-test. Uy, chicos. ¿Alguna duda de este tema para pasar ya con el que sigue? Acabar. Bueno, en general de espondiloartropatías, como han visto, no hay tantas preguntas como en los otros temas. Igual sí les recomiendo la clase que hace el doctor, si más no me equivoco, es bastante rápida, pero sí tiene sus datos importantes, ¿no? Entonces, siempre estén atentos. Y el doctor que la dicta es muy, muy, muy buena onda. Me avisan si les llegó el post-it y si no, me avisan igual por WhatsApp un puntito para mandarles, por favor. Buenas noches. Hola, sí, dime. Lo que pasa es que no tengo acceso a los mensajes del grupo, pero ya envié Ayer, mi solicitud para unirme al Teams. sí, ahorita recién, ya. Igual en todo Lo- caso, envíame un puntito por WhatsApp para poder pasarte por ahí también. Ya, recién me llegó ahorita justo. ya, gracias. Ya los acepté a los que estaban justo en espera, pero si no les sale igual, me escriben un puntito para pasarles, por favor.
Bien, chicos, para no tardar, creo que falta una persona. Ah, no, creo que ya está. Sí, ya está. Con la siguiente clase, y es la última, es esclerosis, no es tan larga. Igual en el PPT regular que les dan en la clase, creo que tiene 25 PPT o algo así. No es tan larga. Me avisan si está todo bien. ¿El internet se cortó la anterior clase? Creo que no, ¿no? Si no, avisen. Por favor. No. Ay, chicos, háganme acordar. No les pasé el pretest, perdón. Ahorita. Les paso el pretest, perdón, chica. Igual me avisan si les sale, si no ya saben su puntito en el chat para poder enviarles. Ya. En lo que terminan de llenar su pretest, la cuarta clase de reumatología del día de hoy es esclerosis sistémica, ¿ya? La esclerosis va a ser una enfermedad multiorgánica que se va a caracterizar por tres fenómenos principales en la fisiopatología, ¿ya? Hay una base patogénica de tres fenómenos. Uno de ellos es fibrosis, donde vamos a ver la alteración, ¿no? De la microcirculación. Luego también vamos a tener la... Uy, perdón, un segundito. Una disculpa, chicos, justo
Me llamaron para algo. Ya, perdón. Ahora sí. Entonces, estábamos en que se caracterizaba por tres fenómenos, ¿no? Entonces teníamos la fibrosis, que era alteración de la microcirculación, luego también va a ser caracterizado por la autoinmunidad y la vasculopatía, ¿ya? Entonces, esas tres cosas, vasculopatía, fibrosis y autoinmunidad. Recuerda, ¿ya? Tres, nada más. En la fibrosis de piel y múltiples órganos, por ejemplo, también estas alteraciones, luego el engrosamiento cutáneo va a ser llamado la esclerodermia. Entonces, esclerosis múltiple, por eso. La manifestación más constante y como la clínica principal es el engrosamiento cutáneo. Y a esto se le denomina la esclerodermia. Puede también afectarse no solo en la piel, o bueno, en la barrera cutánea externa, sino también en el tubo digestivo, en el pulmón, en el riñón, entre otros. Entonces tiene un carácter también, justamente en el título, esclerosis sistémica, ya, sistémica. La incidencia anual es de 18 a 20 casos por millón. Va a darse principalmente en mujeres en edad fértil. En edad fértil es de 15 a 1 la proporción, por ejemplo. La edad promedio de presentación es de 40 a 60 años. La infancia no se va a presentar la esclerosis. A mayor edad va a haber también un mayor riesgo de enfermedad multisistémica y también mayor riesgo de que presente el paciente una hipertensión arterial pulmonar. Además, que es más agresivo en la raza negra o afrodescendientes y también en la hispánica. Nosotros tenemos mayor probabilidad de que sea mayor también sistémico y agresivo. En los factores de riesgo, perdón, los factores de riesgo teníamos la carga genética, los factores genéticos, que se imaginarán ya por todas las enfermedades que hemos visto, cuál es el complejo de histocompatibilidad que es más común. Nuestro querido HLA, pero en este caso no B27, sino DRB1, DQA1 y DQB1030. ¿Ya? Estos tres HLA principalmente. En complejos químicos o factores químicos asociados que puede estar, por ejemplo, en un trabajador de alguna fábrica en contacto con estos químicos, van a ser el sílice, el mercurio y solventes orgánicos. La sospecha de estos determinados factores van a estar implicados con la aparición, ¿no? De que pueda existir la exposición a estos diferentes agentes, pero con estas manifestaciones clínicas parecidas. Porque, por ejemplo, ¿no? Pacientes que estuvieron en contacto con el cloruro de polvinilo o la ventosecina tienen situaciones peculiares con un síndrome similar, pero el sílice, el mercurio y los solventes orgánicos hay una alteración en la base genética además para generar la enfermedad, ¿no? En fármacos, vamos a tener la bleomicina, la pentazocina, cocaína, el triptófano, perdón, la macindol y la fenfluramina. Estos tres son como los factores de riesgo para esclerosis sistémica. En la fisiopatología, como les mencioné, teníamos estas tres fases o tres fenómenos principales. ¿Recuerdan cuáles eran? ¿Se acuerdan? Los dije. Vamos a acordarnos siempre, ¿ya? Primero, vasculopatías, que es nuestro primer fenómeno, perdón, que es la fase inicial, ¿ya? Hay una activación endotelial. Esta lesión endotelial
puede que ser un estímulo, ¿no? Puede ser un estímulo infeccioso, genético o ambiental por los factores desencadenantes que ya vimos, que va a provocar este daño endotelial. Cuando existe este daño, va a liberarse la endotelina 1 y las quimiosinas, que va a inducir a una expresión de las moléculas de adhesión al endotelio, ¿no? Entonces, esta adhesión molecular está expresada por esto. Luego vamos a tener esta agregación plaquetaria, donde van a liberar cuáles son nuestros componentes o de agregación plaquetaria, nuestra trombina, nuestra tromboxano y el factor de crecimiento derivado de plaquetas o el PDGF, ¿ya? También vamos a tener la activación de las células dendríticas que van a ser a través de nuestros Toll receptor 4. Y estas células dendríticas ya estamos acostumbrados a acordarnos de que secretan qué cosa, interferón, ¿no? Y también el PF4 que va a estar amplificando la respuesta inmune. Ya luego pasamos al paso 2. Primero, vasculopatías. Segundo paso, autoinmunidad. En la autoinmunidad ya tenemos la activación inmunitaria tal cual, donde ya producimos autoanticuerpos que se van a activar por las células B, generando autoanticuerpos que perpetúan esta inflamación. Luego infiltran las células inmunes, como las T, especialmente el T helper 2, y los macrófagos y van a activarse también secretando citoquinas, que van a ser nuestro TGF beta, que es el factor de crecimiento transformante, y la interleuquina 13 y 6, que va a activar lo importante, que aquí viene nuestro tercer paso, que es la fibrosis. ¿Por qué? Estas interleuquinas van a activar los fibroblastos y nuestros fibroblastos van a mediar o van a actuar en la fibrosis y remodelación tisular, que es lo que genera finalmente el engrosamiento de las capas cutáneas, ¿no? Esta activación de fibroblastos va a tener la reacción de la producción del MEC, que era nuestra matriz extracelular. También hay una diferenciación a miofibroblastos, donde van a activarse y generar este colágeno, fibronectina o tesanina C, ¿no? Todo es esto de acá, nuestro MEC. El estrés oxidativo, que es nuestro ROS de acá, la inflamación va a generar esta reactividad de oxígeno, lo que perpetúa este daño celular y como que lo continúa rasgando, entonces perpetúa también nuestra fibrosis. Luego vamos a acumular de nuevo el MEC, que va a depositar colágeno, va a causar otras proteínas de matriz extracelular y finalmente causa el endurecimiento y la disfunción tisular, ¿no? Entonces hay que recordar estos tres procesos. Primero nuestra vasculopatía, autoinmunidad y fibrosis. Eso es clave para entender la patología de la enfermedad y en general esta enfermedad se basa en eso, así que recuérdenlo bien. Ya. En manifestaciones clínicas. Si hablamos de la microangiopatía, ¿qué nos puede generar? Un clásico también de la esclerosis sistémica es el fenómeno de Raynaud. ¿Se acuerdan qué cosa era? En lupus creo que lo vimos también. Pero bueno, si no se acuerdan ahorita, creo que lo vamos a ver en una foto. Pero más o menos era a la exposición al frío, había una cianosis o un espasmo de los vasos a veces y generaba como que el dedo se ponga blanco, ¿ya? En el área de microangiopatía también vamos a presentarte telangiectasias, hipertensión arterial pulmonar e isquemia. En la autoinmunidad o inflamación vamos a tener el compromiso pulmonar, que también aquí recuerden el EPIT. En fibrosis puede ser compromiso cutáneo, como recordamos. Puede ser gastrointestinal, renal, pulmonar o cardíaco.
¿Se acuerdan cómo se denominaba al compromiso cutáneo de la esclerosis sistémica? Lo dije en el primer PPT, creo. 5, 4, 3, 2, ya. Era esclerodermia, no se olviden. ¿Ya? Que aquí vamos a tener una esclerodactilia o esclerodermia proximal. También se va a dividir en limitada o difusa. De estas dos, ¿cuál sería la más frecuente, la más común, la que más va a presentar a los pacientes? La limitada, ¿ya? Ya. ¿Cómo clasificamos si justamente es limitada o difusa? Con el test de Rodman, que va a contabilizar 17 áreas corporales con un máximo puntaje de 51. En este caso, aquí vamos a tener, ¿no?, que la piel está normal, que está más o menos moderada o severa en cuanto al endurecimiento o a la esclerodermia, ¿no? Y aquí es, si no me equivoco, era como ir peñiscando la piel y dependiendo del tiempo también de que recuperaba la forma normal, podíamos clasificarla del 0 al 3 de acuerdo a las áreas que aquí está dividida, ¿no? Que son 17 áreas corporales. Desde Rodnan, 17 áreas corporales, no se olviden. Y aquí tenemos un cuadro que nos resume las principales manifestaciones. En el caso de la limitada, que es la más frecuente, la piel va a estar en una progresión lenta en un 90%. Va a afectar a cara y extremidades distales, a diferencia de la difusa, que además de tener una progresión rápida, va a estar en cara, tronco, extremidades proximal y distal. Raynaud, el fenómeno está 100% en una larga evolución y difuso en un 90% de reciente aparición. Curso clínico lentamente progresivo, en difusa rápidamente progresivo. Afectación en el esófago 90% limitada, 80% en la difusa. Afectación pulmonar, principalmente aquí es al revés, ¿no? Mayormente te da hipertensión pulmonar la limitada, a diferencia de la difusa que es EPIT y al revés en segundo puesto en cada una, ¿no? Crisis renal más común o asociada con la difusa. La otra clínica, también para que recuerden, esta es una mnemotecnia, el síndrome de CREST, que va a presentar calcinosis, renón, esófago, esclerodactilia y telangiectasias, ¿ya? CREST. CREST, esclerosis sistémica, acuérdense siempre. En la difusa vamos a tener principalmente afectaciones cardíacas. Anticuerpos que van a estar presentes entre cada una, el anticentrómero en la limitada y el anti-CSL70 o la topoisomerasa en la difusa. Pronóstico malo en la difusa, a diferencia de la limitada, que está condicionado porque el paciente tenga o no afectación visceral, ¿ya? Aquí tenemos las manifestaciones cutáneas. Esto era el fenómeno de Raynaud que les mencionaba. Era al entrar en contacto con el frío o también ante estímulos emocionales, se iba a encontrar esta como cianosis o que se le quitaba así, se ponía blanquito en la parte de los dedos, ¿no? Esta es la más frecuente, está asociada con un 90 o 95% de la enfermedad, ¿ya? Luego también teníamos úlceras digitales, esto es el pitting scars, estos serían nuestras telangiectasias y las manchas de sal y pimienta que vienen a ser estas. Hay fases características como esta de acá. Las telangiectasias vamos a encontrarlas con una hiperpigmentación como estas o también con una hipo. Si hacemos un estudio de anatomopatología, vamos a tener que hay una dermis adelgazada, ¿ya? Con una dermis que hace compactos de colágeno en las bases y también van a emitir proyecciones de nuevas neovascularizaciones, ¿no? O de las dermis en sí. Otra de las manifestaciones son anormalidades capilares unguiales, la esclerodermia, esclerodactilia, edemas en dedos, que también se le conoce como puffy fingers, o las calcinosis, que la calcinosis no viene a ser otra cosa que depósitos de calcio o cálcicos que van a estar localizados en los tejidos celulares subcutáneos, que incluso cuando se rompe va a permitir la salida del material cálcico tal cual.
En el caso de digestivo, vamos a ver que puede reducir la apertura oral por lo mismo del engrosamiento, puede haber reflujo gastroesofágico, alteraciones de peristaltismo, también puede tener diarrea o estreñimiento, ectasia vascular antral, estómago de sandía, incontinencia fecal y cirrosis biliar primaria. En el músculo esquelético, artralgias, mialgias, contracturas de flexión, roce tendineo, fricción RUPS o resorción distal de dedos. La hipertensión arterial pulmonar, que era mayormente en la forma limitada, es de las formas radiológicas que va a iniciarse en las fases principales, ¿no? En las fases iniciales vamos a poder ver esto. Sin embargo, también se puede encontrar alteraciones en la función respiratoria. ¿Cómo va a ser el patrón de la hipertensión arterial? Es un patrón restrictivo, ¿ya? Con disminución de la VC y una disminución de la capacidad de difusión del CO2 también. En el caso de la parte cardíaca, vamos a tener pericarditis, efusión pericárdica, miocarditis, disfunción sistólica, diastólica, arritmias o enfermedad coronaria. En el caso del renal, las crisis renales van a consistir principalmente en episodios de hipertensión arterial, que va a estar aumentado de la renina y vamos a encontrar una hipertensión maligna principalmente. La hipertensión va a ser en un 11% de todos los pacientes, pero hay que tomar corticoides en dosis altas, por lo que el uso de o sea, en esta patología más bien es una contraindicación, ¿no? Porque el uso de estos corticoides aumenta el factor de riesgo para un desarrollo de crisis, por lo que hay que tratar de limitarlos en el uso de la esclerodermia. En cuanto al diagnóstico, vamos a usar de nuevo nuestros criterios. El engrosamiento cutáneo tiene un puntaje de 9, que es lo más resaltante en esta patología. Para clasificarlo, en el caso de que encontremos todos estos signos, tiene que ser un mayor o igual a puntaje de 9 puntos. Complementando nuestro diagnóstico, tenemos que tener anticuerpos en esclerosis sistémica, ¿no? Lo bueno es que hay un 90% de ANA positivo y nos orientan hacia la manifestación clínica. Ya siendo más específicos para el análisis de la esclerosis, tenemos que buscar los antígenos. La topoisomerasa, que va a ser para el subtipo difuso, esto sí acuérdense, donde la clínica en un difuso era fibrosis pulmonar y con compromiso cardíaco. La centromerasa, proteína B y C, en la limitada, aquí más bien tenemos perdón, esclerodermia isquémica y también calcinosis. Aquí. La RNA polimerasa 2 en la difusa, aquí también hay un severe skin disease, o bueno, afectación severa en la piel, y la crisis renal aquí está principalmente, ¿no? Entonces, estos tres son los que más mencionan en clase y los que lo resaltan, así que recuerden bastante la clínica, asociado al subtipo, asociado al antígeno, ya estos tres son los principales. Otro de los estudios que podemos hacer son la capilaroscopía, que es una técnica no invasiva, pero bastante útil para el estudio de la microcirculación en el lecho unguial. Aquí nada más. Es una herramienta que nos ayuda para el diagnóstico precoz de la enfermedad. Vamos a observar principalmente, aquí vemos, ¿no? Esta es una capilaroscopía normal. En el caso de que tenga un tiempo de enfermedad temprano, ya adelantado y activo la enfermedad. Lo que vamos a ver en la fase patológica es dilataciones capilares, o sea, megacapilares. Miren, aquí está suavecito, normal, y aquí están grandotes, aquí está peor activo, muchos más grandes. Y ya cuando es bastante tiempo justo con el tratamiento todo, podemos ver que solo quedan rezagos, pero ya no está tan activo como estaría en estas dos, ¿no? También va a haber zona de pérdida completa de capilares en áreas vasculares y es más que todo, podemos diferenciarlo más en formas difusas, a diferencia de las limitadas. También va a ayudarnos en el encefalograma varitado, una endoscopia digestiva alta, tomografía pulmonar, pruebas de función pulmonar, la espirometría que nos ayuda para ver la hipertensión también, una ecocardiografía y cateterismo cardíaco derecho y resonancia cardíaca.
Para el tratamiento, no hay un tratamiento como para toda la esclerosis, sino más bien de acuerdo a la sintomatología. Si el paciente presentara fenómeno de Raynaud o úlceras digitales, es como que lo que más la clínica o más afección presenta el paciente. Los dos principales, además de los prostatinoides, prostanoides, perdón, antagonistas receptor de endotelina como el Bocetan o también fármacos de antiagregación, aunque no está totalmente demostrada, por eso signo de interrogación. Los dos principales que tienen que recordar son los calcio antagonistas, que es la primera línea. Y como segunda, los inhibidores de fosfodiesterasa 5, como el sildenafil. En el caso de que sea hipertensión pulmonar, la primera línea es antagonistas receptores de endotelina. Y segunda línea, inhibidores igual de la fosfodiesterasa 5. Igual puede ser análogos de la prostaciclina o terapia combinada con alguno de estos tres. Y en el caso de crisis renal, si hablamos de una hipertensión arterial maligna, nuestro confiable YECA o ARA2. Compromiso cutáneo, el micofenolato, ciclofosfamido, metrotexato. También en el caso de que no funcione esto, podemos dar rituximab y ya empezar con terapia biológica, perdón, ¿no? Trasplante de células hematopoyéticas, pero eso ya es como última línea, como pueden ver. En el caso de articular o muscular, prednisona, metrotexato, azatriopina, rituximab o tocilizumab. Gastrointestinalmente no tiene respuesta a inmunosupresores y está más bien dictado por la sintomatología, ¿no? Si en el caso de que hubiera dispepsias y todo eso, podemos dar inhibidores de bomba de protones o un procinético como la metoclopramida, probióticos, antibióticos si hay un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? En el caso de PIT, vamos a dar ciclofosfamida, micofenolato, inmunoglobulinas, tocilizumab, rituximab o antifibróticos como el ninatril. En el compromiso cardíaco, de nuevo, inmunoglobulinas, ciclofosfamida, micofenolato, rituximab, manejo de la falla cardíaca y también antirrítmicos. Este es un cuadro de resumen, vamos a verlo por encimita ya, porque más que todo, en todo caso, tomen el screen para que se acuerden, porque es un resumen del tratamiento por complicación. Recordábamos que en fenómeno de Raynaud era principalmente evitar los factores desencadenantes, ¿no? Si es por emociones fuertes o principalmente con el frío, pues evitar. Fármacos vasodilatadores como los sartán o nifedipino u otros calcioantagonistas, otros fármacos eficaces como la fluoxetina o análogos de la prostraciclina, bloqueo del ganglio estrellado o simpatectomía, que ofrecen un beneficio temporal, ¿no? Si hay afectación cutánea, hidratación y fisioterapia para mantener la funcionalidad o fármacos como metrotexato o ciclofosfamida. En caso de úlceras digitales, obviamente la limpieza y el desdebridamiento quirúrgico y antibioticoterapia si existe una sobreinfección. Hay que evitar la reparición de estas úlceras con el Bocetan. Y en las manifestaciones digestivas, en el caso de que sea afectación esofágica, las medidas generales como elevar la cabecera a la cama porque puede existir una regurgitación y evitar tumbarse en la cama tras la ingesta. También no realizar comidas copiosas y evitar alimentación que disminuya el tono del esfínter esofágico. Aquí teníamos, por ejemplo, el chocolate, era uno de los alimentos que disminuían el tono del esfínter esofágico. A nivel farmacológico, los antiácidos inhibidores de la bomba de protones van a ser usados en casos de esofagitis y la metoclopramida o cisaprida para aumentar el tono del esfínter esofágico. En articulares, recordamos que hay o corticoides a dosis bajas, manifestaciones pulmonares, ciclofosfamida o antifibróticos como el ninatidib y crisis renal, YECA.
Para el pronóstico de la enfermedad, es una sobrevida que va a depender del tipo, la variedad, el compromiso orgánico y comorbilidad. Si recordábamos, nuestra limitada tenía un mejor pronóstico, pero dependía de que si llegaba o no a tener una afectación visceral. Cuando existe ya un compromiso más allá de lo cutáneo, podemos empezar a pensar que se puede transformar incluso en una difusa o mayor afectación a la calidad de vida del paciente. A esto también hay que recordar factores asociados a un pobre pronóstico del paciente, que van a ser 5. Primero, obviamente una variedad difusa, ¿no? Además, si el paciente presenta enfermedad pulmonar o hipertensión arterial pulmonar, compromiso cardíaco o renal o también gastrointestinal severo, y finalmente, si el paciente inició un debut de la enfermedad a mayor edad y si tiene o no anemia, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Creo que este es el último, pues sí. Luego ya vienen las preguntitas. Bueno, primera pregunta. ¿Son mecanismos básicos en la fisiopatología de la esclerosis sistémica? ¿Cuál sería su respuesta, chicos? 1, 2. Analícenlo bien. Hemos dicho en la clase. Son 3. Bien. Vasculopatía, inflamación y fibrosis, ¿no? Que aquí está puesto así porque en el examen estaba así, pero igual recuerden que era vasculopatía, sí, e inflamación, que también es autoinmunidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque la autoinmunidad va a generar este proceso de inflamación, ¿ya? Y finalmente fibrosis, ¿ya? ¿Qué prueba se usa para evaluar el compromiso cutáneo en esclerosis sistémica? Te lo repetí. ¿Cuántas áreas corporales tenían también? ¿Se acuerdan? ¿La B? Ujú. Muy bien, test de Rothman. Y finalmente, ¿cuál de las siguientes opciones se recomienda como primera línea para el tratamiento del fenómeno de Raynaud? Era calcio antagonistas. Acuérdense, chicos, ¿ya? Y ya, eso sería todo por las 2 clases de hoy. Ahorita les paso el post-test, chicos. Voy a dejar de grabarlo.